porque la verdad es que esta clase del núcleo es importante y omitir detalles aquí, después hay que regresar con las otras clases y no, hay que hacer las cosas aquí en un solo tiempo. O sea, sí, hay que cumplir adecuadamente los objetivos. Entonces vamos a comenzar de cero. Bien, ¿se ve la pantalla? Sí, profesor. Sí, profe. Listo, pues vamos a comenzar. Entonces, retomando, porque tengo que comenzar desde cero, ya hemos visto varias cosas de la célula. Hemos visto que si la membrana plasmática, que si la comunicación de la célula con otras células y con su entorno, o sea, la matriz extracelular. Ya hemos visto también el temita de los organelos, muy por encima, porque si nos vamos a una clase de biología celular puro, pues los organelos nos toman todo el curso, pero eso no es para esto, ¿ok? Hemos visto también lo que el citoesqueleto. Usted vio la importancia del citoesqueleto con respecto al tema de la inmunistoquímica, fuera del tema estructural, de su función. Y usted vio al final del día, usted puede comparar la célula con su universidad. Bueno, cuando era presencial, que probablemente va a ser presencial pronto. Entonces, tú viste, por ejemplo, tu universidad, tú tienes una estructura física que puedes compararla con la membrana celular. Tienes salones de clase que lo puedes comparar con los organelos, en el sentido que todos los salones son diferentes. Unos serán para histología, otros serán para anatomía, otros serán para medicina interna, todas las materias que tú quieras. Y sumando, porque ustedes comparten con otras facultades, hay salones que son para los baños o espacios físicos, tienes tu cafetería, tienes los estacionamientos, tienes el decanato, audiovisual, tienes un montón de cosas, pero todas forman parte de la universidad. Y por ejemplo, si nosotros estuviéramos ficticiamente, pues que lo estamos, en un salón de clases, al mismo tiempo el baño sigue funcionando, la cafetería sigue funcionando y todos los individuos que estamos dentro de ese edificio estamos funcionando de forma autónoma. Por ejemplo, yo ahorita mismo estoy hablando, ustedes teóricamente están escuchando y están tratando de entender lo que yo estoy diciendo, y todo eso ocurre al unísono. ¿Ok? Entonces, así funciona la célula. Todo ocurre reguladamente, como si esto fuera una orquesta. Y cuando uno de los integrantes de la orquesta falla, como yo fallé ayer, la maquinaria se cae. ¿Ok? O como a veces, como yo uso los audífonos, a veces abren sin querer el micrófono, digo yo que sin querer, puede ser sabotaje también, y hay bulla muy fuerte, o perros ladrando. Eso me entretiene. Bueno, yo tengo que parar la clase hasta que esa bulla cese, o desactivo el micrófono, lo que pase primero. El punto con esto es que todas estas cosas están funcionando todo el tiempo, ¿ok? No es que yo paro aquí y ustedes paran allá, no. Yo paro aquí, de repente usted le da gana de buscar una taza de café, o le da gana de tomar un vaso de agua, o le da gana de ir al baño, lo que usted quiera. O sea, por aquí todos funcionamos como una orquesta. Y eso es lo que ocurre realmente en las células. Todos estos procesos que hemos discutido hasta este momento ocurren constantemente, ¿ok? Ocurre constantemente. Y si deja de ocurrir, la célula muere. Entonces, vamos ahora sí a hablar del núcleo, que es realmente quien dirige gran parte de estas funciones. Entonces, como les dije, ¿no? Usted sabe que el dogma de la biología dice que se sintetiza RNA, DNA y proteínas, ¿ok? O sea que al final del día, para sintetizar las proteínas, que usted ya vio que las sintetiza el ribosoma y el retículo rugoso, pues con sus ribosomas, él necesita un instructivo. ¿Okay? Como le decía ayer, si tú compras un Lego de 5.000 piezas, ponte que eres muy fanático de eso, a menos que seas muy inteligente, que seas un crack, necesitarás el manual para poder armarlo adecuadamente, o un rompecabezas, qué sé yo. Siempre necesitas la guía, ¿ok? Entonces, y al final del día tu resultado es tu rompecabezas o tu Lego, lo que sea que más te interese. Pero necesitas un manual para eso, necesitas un instructivo. Entonces, desde este punto de vista, el núcleo provee el instructivo para que los otros organelos encargados de la síntesis de proteínas pues puedan sintetizar estas proteínas. Entonces, el núcleo tiene la maquinaria gracias a sus ácidos nucleicos y sus respectivos aminoácidos para poder proveer estos códigos, estos manuales, estos reglamentos dentro de la célula. Entonces, ya que él provee esa información, la palabra mágica, reguladamente,
Por eso es que dicen que el núcleo es la torre de control de la célula. Entonces, como les decía en las otras clases, aquí nada está divorciado. Aquí todo ocurre de una forma sincrónica. Por ejemplo, de nada sirve que yo esté hablando ahorita si tú me tienes a mí muteado en tu sesión. O sea, tú tienes que escuchar lo que yo estoy diciendo y también tienes que captar el material audiovisual, ya sea ahorita o cuando revises el video de la clase. Entonces, lo importante de esto es que hay comunicación constante. O sea, si yo dejo de hablar, pues la clase se cae. Entonces, si el internet se cae, la clase se cae. Si la luz se va, la clase se cae. Entonces, por eso es que es importante que el núcleo, es decir, que yo soy el núcleo y ustedes son los organelos, tenemos que estar en constante comunicación. Porque si no es así, dejamos esto, yo les doy el libro, que ya se los di, le digo, lean el libro y para adelante, clase dada. No, no es la idea de esto, ¿ok? Entonces, el núcleo está en constante comunicación con el citoplasma. Porque si el núcleo deja de comunicarse con el citoplasma, los organelos no van a saber qué hacer. Y si los organelos no saben qué hacer, una de dos. O hacen las cosas mal o dejan de hacerlas. En cualquiera de los dos escenarios, esto simboliza que la célula deja de funcionar y eso simboliza al final del día la muerte de la célula. Ok. Ahora sí vamos a ver los componentes del núcleo. Esquemáticamente el núcleo siempre lo ponen como una estructura grande, redonda. Pero cuando veamos la clase de los epitelios, que eso nos corresponde la próxima semana, vamos a ver que dependiendo de la morfología de la célula, la morfología del núcleo también puede variar. Entonces habrá células... me chateó acá. Hola. Ahora son ustedes diciéndome los buenos días. Muy amables, muy educados. Verán que hay células que son planas, con núcleos aplanados, células cilíndricas, con núcleos cilíndricos, y así nos vamos. Pero para fines prácticos, esquemáticamente el núcleo lo ponen siempre redondo y en el centro de la célula. Entonces, si agarramos y disecáramos ese núcleo con una, no sé, con un microscopio electrónico y tú vas disecando, mentira, eso yo creo que no se puede, eso es como ficción. Whatever, ustedes me dirán después. El núcleo tiene su... Pareció algo gracioso la clase. El núcleo tiene su cobertura, que es la membrana nuclear. Que esta membrana nuclear es funcional y morfológicamente bastante parecida a la membrana plasmática que estudiamos nosotros cuando veíamos la parte esta de las primeras clases, ¿no? Recuerden ustedes que es una membrana con fosfolípidos que es permeable y selectiva frente a ciertas cosas y frente a otras cosas no. Dentro de esa membrana nuclear hay mucho ácido nucleico. Ese ácido nucleico se organiza espacialmente en algo que nosotros conocemos como la cromatina. Palabras más, palabras menos, esa cromatina está constituida de el ADN con sus proteínas asociadas. Entonces aquí viene la parte esta de la epigenética. O sea, si ustedes leen el libro de el Robbins, que es el libro de patología, que fue realmente ahí que yo conocí la palabra epigenética, porque por general uno siempre habla de la genética, que si los genes, te irás a la historia de la medicina, cuando se descubrió el genoma humano, que tenemos no sé cuántos genes, que son muy parecidos a los genes de los otros animales. Sí, los genes son importantes, yo no he dicho que no, pero los genes no están solitos, ¿ok? Los genes necesitan para desempeñar su función, sus proteínas asociadas, que en este caso son las histonas. Entonces, imagínense esto como una bola de estambre, ¿okay? Una lana. Voy a conseguirme una para que lo vieran, pero bueno, se me olvidó. La bola de estambre no está toda suelta así, no, ella está vuelta en una bola debidamente organizada. No es una maraña y punto, o sea, eso lo ordenan con un orden específico. Bueno, digamos que ese orden, el hilo es el DNA, ese orden con el que la bola de estambre o la lana está como una bolita, eso es gracias a las proteínas asociadas, ¿ok? Entonces, eso es gracias a las histonas. Ese es un concepto que nosotros estudiaremos en las diapositivas más adelante. Y ciertas células tienen unas regiones más especializadas de cromatina que conocemos como el nucleolo. Ciertas células, no son todas. Entonces, esto que tenemos aquí a nuestra derecha es una imagen del libro. Estos son hepatocitos o las células del hígado. Son células poligonales, son grandes,
Y tienen también un núcleo grandotote, ¿ok? Núcleo central grande. En este caso sería bastante redondo, ovoide, la palabra que más le gusta a usted. La importancia de esta célula es que tú ves que el núcleo tiene distintos caracteres tintoriales. El núcleo tiene unas áreas que son claritas y tiene otras áreas que son más oscuras. Más adelante estudiaremos que esas áreas son las partes de la eucromatina y de la heterocromatina y que estas áreas tienen distinto tipo de función y que también tiñen diferente al momento de la evaluación microscópica. ¿Okay? A manera de resumen, usted ve que el núcleo y el citoplasma tienen caracteres tintoriales distintos. Cuando regresamos a la primera clase en la que discutíamos de forma muy rígida que el núcleo es basofílico y el citoplasma es eosinofílico, sí, esa es como la lección central. Pero vemos que dependiendo del tipo de célula que estemos estudiando, hay caracteres tintoriales dentro de los caracteres tintoriales. Por ejemplo, un núcleo con síntesis activa de proteínas, como el que estamos viendo aquí a la derecha, va a tener distintas regiones de cromatina. Lo mismo pasa con el citoplasma. El citoplasma no es homogéneamente eosinofílico. Hay unas áreas más eosinofílicas que las otras. Como esto es un hepatocito, estas áreas que son eosinofílicas corresponden con la gran cantidad de mitocondrias que tiene el hepatocito. Porque cuando estudiamos el hepatocito como tal, vemos que él desempeña 1.400.000 funciones o más. Por eso es que él requiere esta gran cantidad de mitocondrias para poder proveer el ATP-NS0 para todo ese montón de cosas. Y él requiere un núcleo con síntesis activa de actividad transcripcional, o sea, síntesis activa de proteínas que le ayuden a desempeñar todas esas funciones. O sea, con una cosa como esta se puede hablar 2 horas o más, pero no, después nos quedamos y se acaba el tiempo. Yo tengo que ir por el hospital ahora más tarde, ¿no? Bueno, más tarde no, aquí temprano porque estoy incluyendo que residente lo haga mientras, después yo la apaño. Entonces, como les dije, ¿no? La membrana del núcleo, parecido a la membrana de la célula, es una cuestión semipermeable. O sea, ahí no pueden pasar y entrar cosas sin control. ¿Por qué? Porque entonces eso altera los mecanismos regulados de la célula y entonces la célula puede terminar funcionando mal. Entonces ciertas cosas pueden pasar y ciertas cosas no. Y las cosas que pasan, pasan de una forma regulada. Y eso ocurre gracias a la membrana nuclear, que son dos. Es una membrana nuclear externa, una interna, y en el espacio que es anaranjadito hay un espacio perinuclear. ¿Ok? Y aquí está el nucleolo, ¿no? Y toda la masa esta es lo que nosotros conocemos como la cromatina, ¿no? Que eso es un montón de ADN, de ácidos nucleicos con sus respectivas histonas. Entonces aquí esquemáticamente tú ves que te lo ponen ahí en el dibujito, hay áreas que son más claritas, que son la heterocromatina, al revés, perdón, áreas más claras que son la eucromatina y áreas más oscuras que son la heterocromatina. Eso lo vamos a estudiar más adelante, no se afanen todavía. Entonces, esta imagen que es del libro se las pongo para que usted vea la íntima relación desde el punto de vista microanatómico, cómo se relaciona el núcleo con el retículo endoplasmático rugoso. Te ven que hay conexión íntima entre la membrana nuclear externa y la cisterna del retículo rugoso. Y también el espacio perinuclear se comunica también con dichas cisternas. Claro, porque lo que sintetiza el núcleo tiene que pasar a este retículo rugoso para que él pueda seguir con su actividad de síntesis de proteínas gracias a sus ribosomas. O sea, eso es lo que estudiamos nosotros en la clase anterior. Entonces, para que ustedes vean que el núcleo está en íntimo contacto con el retículo endoplasmático rugoso. Si lo quieren ver así, el retículo rugoso es la mano derecha del núcleo. Claro, eso es una frase que riñe conmigo porque yo soy zurdo. O sea, que tú me estás diciendo a mí que las manos derechas son las buenas y las izquierdas son las malas. Pero bueno, ¿no? Es una sociedad discriminadora contra los zurdos. No importa. Lo mismo ocurre en esta microfotografía, perdón, ¿no? Tú tienes unas áreas que son más claritas. Todo esto es cromatina. Tienes unas áreas que son más claritas, que son la eucromatina, y otras que son más oscuras, que son la heterocromatina. Y esta que es particularmente más oscura es el nucleolo. Eso lo vamos a estudiar más adelante, ¿okay? Pero es para que usted vea que el núcleo no solamente es una bola y ya. No, tiene sus distintas regiones desde el punto de vista anatómico, ¿no? En este caso microanatómico porque estamos viendo es el núcleo, una célula. Muy bien.
Vimos entonces el espacio perinuclear y la membrana nuclear externa. Ahora vamos a ver la membrana nuclear interna. Y vemos que así como la célula tiene su citoesqueleto, que entre las varias funciones que cumple, mantiene el soporte estructural de la célula, el núcleo también necesita su soporte estructural, ¿okay? Porque si no el núcleo se colapsaría. Es como si su cráneo, si su cabeza no tuviera cráneo. Su cerebro se hernia a través del foramen magno, por así decirlo. O sea, tú necesitas cosas que den soporte estructural. Y entonces, en el núcleo también ocurre lo mismo. En el núcleo hay filamentos intermedios que le dan soporte estructural a ese núcleo. En este caso se llaman las láminas nucleares, ¿ok? Y también estas láminas nucleares están en estrecho contacto con estas proteínas de la membrana nuclear y también con la región de la cromatina. Entonces, las láminas nucleares las estudiamos cuando vimos la parte del citoesqueleto, son un filamento intermedio propio del núcleo. Dijimos también que cuando estas láminas fallan, esta enfermedad rara que se llama la progeria, ¿no? Entonces, si no se acuerdan, pueden regresar a la clase anterior. Sigamos, ¿no? Entonces, esta imagen nuevamente es del libro, resume todo lo que hemos mencionado hasta el momento. Tienes el núcleo tiene sus dos membranas nucleares. Una membrana nuclear externa, una interna, y en el medio un espacio perinuclear. ¿Ok? Entonces vean ustedes cómo esto está íntimamente conectado con el retículo rugoso, ¿no? ROF-ER, retículo endoplasmático rugoso. Y entonces la membrana interna está en íntimo contacto con las láminas. Las láminas son como esta red blanca que te ven aquí, ¿no? Que contiene y da soporte estructural a la cromatina y al mismo núcleo como tal. Y a su vez está en conexión con esta proteína que es bastante parecida a una proteína de canal. O sea, aquí todo está en contacto, pero este contacto está estrechamente regulado. Porque repito, si aquí no hubiera regulación, la función del núcleo se vería comprometida y eso es potencialmente deleterio para la célula. Entonces, dijimos que en esta membrana nuclear, parecido a las integrinas de la membrana plasmática, encontramos proteínas que comunican el medio intranuclear con el resto de la célula y viceversa. En este caso, estos complejos se llaman complejos de poro nuclear, que a su vez están constituidos por proteínas que se llaman las nucleoporinas. Este complejo permite el paso de iones, de pequeños solutos y también de macromoléculas. O sea, permite que haya comunicación desde dentro del núcleo y el resto de la célula. Entonces, a manera de observación, vean que cada núcleo tiene más o menos 3.000 a 4.000 de estos complejos. Y yo les decía ayer que imagínense ustedes que aquí hay 1.000 macromoléculas que pasan por segundo. O sea, es para que usted se imagine la potencia de esto, ¿no? Eso es como decir, por ejemplo, un centro comercial. Un centro comercial, ¿cuántas personas hacen compras por segundo? No creo que 1.000, ¿ok? No creo que 1.000. O sea, para que usted vea, imagínense la célula como un ente altamente dinámico. O sea, todas estas cosas que hemos hablado hasta el momento, todas ocurren súper rápido y a una velocidad que es difícil imaginárselo. Obviamente todo esto está catalizado por las enzimas que nosotros discutimos en algún momento. ¿Okay? Si no fuera por las enzimas, todo esto pasara lento. ¿Okay? Y la célula necesita que pase rápido. Y eso se permite gracias a este montón de enzimas que curiosamente el núcleo también sintetiza. No sintetiza, manda el código para que el ribosoma la sintetice. Muy bien. Entonces, el núcleo manda el código para que el ribosoma pueda sintetizar sus respectivas proteínas. Y también manda RNA asociado a proteínas. O sea, él necesita mandar esos códigos a los ribosomas y a los ribosomas también del retículo rugoso para que ellos puedan desempeñar su respectiva función. O sea, tienen que estar comunicados. Entonces, así como dentro de la célula, nosotros hemos discutido que hay un tráfico intenso de vesículas, de cosas que la célula sintetiza y adquiere, y todo eso ocurre estrechamente regulado. Dentro del núcleo ocurre un fenómeno homólogo o más o menos similar, en el cual hay un tráfico de proteínas de la cromatina, que son básicamente histonas entre otros, hay tráfico de proteínas ribosomales
y también tráfico de enzimas, porque todas esas cosas necesitan funcionar constantemente en el núcleo. Y hay otro que vamos a discutir nosotros que se llama el factor de transcripción. Yo se lo voy a mencionar hoy y los factores de transcripción vamos a hablar más adelante en la clase del ciclo celular. Por ejemplo, usted sabe qué es la trombosis, que está de moda ahorita. Aparentemente cualquier persona que tiene acceso a una red social ahora puede hablar de la trombosis. La gente se habla, ay sí, la vacuna de AstraZeneca y la trombosis. Y tú le preguntas, ¿pero qué es la trombosis? Pues, entonces, ¿ustedes saben qué es la trombosis? ¿O tienen alguna idea de eso? Lo que se les ocurra, no importa. Aquí Es la formación de ustedes, coágulos. ¿coágulos dentro de qué? Un vaso sanguíneo. Exacto. Entonces tú te imaginarás que si a ti se te forman coágulos dentro de los vasos sanguíneos, el flujo de sangre se obstruye. Y entonces cuando el flujo de sangre se obstruye, los tejidos que no reciben esa sangre eventualmente se van a morir. ¿Ok? Por eso es que la trombosis es peligrosa. Bueno, supuestamente por eso es que hay controversia con la vacuna de AstraZeneca porque teóricamente favorece esa trombosis, o sea, te pone en un estado procoagulatorio o procoagulante. Yo no voy a hablar de eso porque a mí no me interesa hablar de vacunas, de eso hay especialistas en vacunas, pero bueno, lo que te quiero decir es que sí, puede que un paciente le haya dado, pero diablo, o sea, efectos adversos, cuando ustedes farma, verás que no, ningún medicamento es inocuo. Todos los medicamentos tienen efectos adversos que varían dependiendo de la dosis y dependiendo del individuo, ¿no? Eso es un concepto que usted estudiará más adelante. Ahora sí, regresando al concepto de la trombosis. Normalmente, tu endotelio, que el endotelio es el epitelio que recubre el vaso, tiene un perfil anticoagulante. ¿Por qué? Porque si no fuera así, tu sangre se coagularía dentro de tus vasos y tira línea todo lo que puede pasar. Pero si tú te cortas, ocurre lo contrario. Si tú te cortas, la sangre tiene que coagular para tapar ese defecto y evitar que tú sigas sangrando. Entonces, en este momento, cuando recibes la estimulación de la lesión tisular, tu endotelio cambia gracias a factores de transcripción a un perfil procoagulante. Entonces, el núcleo de ese endotelio comienza a mandar señales para que se comiencen a sintetizar en la célula proteínas procoagulantes, ¿ok? Para que esa lesión tisular, para que el sangrado pare. Entonces, en ese momento, tu endotelio, que debe ser anticoagulante, pasa a un perfil procoagulante. Pero eso solo ocurrió porque hubo el estímulo externo de la lesión tisular y esa lesión tisular, ese mensaje llegó al núcleo de esas células gracias a los factores de transcripción. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo tus células están en constante comunicación con el medio externo y que gracias a esa comunicación con el medio externo, la célula se adapta y manda señales para responder a ese estímulo. ¿Okay? Ese es el mejor ejemplo que se me ocurre ahorita, pero hay millones de ejemplos con respecto a eso. Hablando de los endotelios, quizás es un concepto que usted estudiará con más calma más adelante cuando le toca hablar sobre, esto es sobre no es sobre la coagulación como tal. Esto se forma parte de una clase de patología que se llama los trastornos hemodinámicos, ¿ok? Eso yo no se lo digo a usted, eso se ve en patología. Pudiera dárselas, pero no. Bien, está muy avanzado ahorita. Una cosa importante es que usted sabe ya que cuando se sintetizan las proteínas, la proteína puede tener varios destinos. Puede ser la membrana celular, puede ser el lisosoma, puede ser a vesículas intracitoplasmáticas. Bueno, es como cuando usted pide algo por internet. Tiene que tener un tag con su nombre porque si no se lo van a mandar a otro lugar que no es. Bueno, estas proteínas tienen su tag que está indicado por secuencias específicas a nivel del núcleo, secuencias de exportación específicas. En ese momento a la proteína se le pone su tag para que tenga su destino específico. Eso también es bien regulado. Bien, esta secuencia de exportación
se unen a las proteínas de transporte, que en este caso se llaman las importinas. De modo que, por ejemplo, si la proteína está indicada a ir a la membrana celular, entonces se le pone un tag de importina junto con la secuencia de exportación, de manera que la proteína llegue a su respectivo destino. Tienes este núcleo acá, tienes aquí las importinas, y estas importinas se unen a su respectiva proteína de transporte, y entonces eso llega a su respectivo destino. ¿Ok? Eso es una forma de que ustedes vean cómo esto está bien regulado. Si no le pones ese tag, por así decirlo, la proteína sí se sintetiza, y ponte que es una buena proteína, útil, funcional, pero si no tiene destino, no llega, ¿ok? No llega y entonces la función no se cumple. Y nuevamente, estas cosas no ocurren de forma gratuita. Esto necesita energía y esta proteína, perdón, esta energía viene del GTP, ¿ok? Bien, ahora sí vamos a discutir un poquito de la cromatina. La cromatina es una masa que ocupa el núcleo. ¿Qué hay en esta masa? Hay DNA y hay las proteínas asociadas, que son las histonas, que permiten que ese DNA se organice y funcione. ¿Ok? O sea, recuerden, importante, el DNA no está solito por ahí. El DNA necesita proteínas que lo organicen. ¿Ok? Y esas proteínas, que son las histonas, también permiten que el DNA se exprese o se silencie. Entonces, esta expresión o ese silenciamiento del DNA hace que la célula, en este caso el núcleo, exprese ciertos genes. Y estos genes se expresan en respuesta a un estímulo interno o externo que hace que la célula presente su respectiva función. Eso básicamente genera el concepto o describe el concepto de la epigenética. Entonces, cuando tú ves más adelante, cuando estés más avanzado en ciertos cursos, verás que sí, hay mutaciones en el DNA, conocidas y reconocidas. Pero adivina qué, también hay mutaciones en las histonas. Y esas mutaciones en las histonas, o esas alteración en la función de la histona, hace que ciertos genes se expresen demasiado o que otros genes se expresen poco. Y eso también forma parte de la base de cómo se produce la enfermedad. Obviamente eso es de curso más avanzado. Pero usted ya sabe la clase de hoy qué es una histona y qué es la epigenética. O sea, ahora te toca a ti ampliar ese concepto. Bien, ya ustedes me mencionaron alguna vez, nosotros los seres humanos tenemos 46 cromosomas, 23 que vienen de tu padre y 23 que vienen de tu madre. Esos cromosomas se compactan dentro del núcleo en forma de cromatina. Un poquito del ciclo celular, ¿ok? Tú sabes que cuando una célula se va a dividir en dos durante la división celular, tienes que dividir el doble de material genético para que se pueda ir 46 para acá y 46 para acá, ¿ok? Entonces, tienes que replicar el DNA a formas iguales, de manera que cada célula progenitora tenga su misma cantidad de cromatina, ¿ok? Entonces, en ese punto tú tienes tu cromatina, por así decirlo, necesito la imagen, en unas patitas idénticas que se llaman las cromátides. Esas cromátides están unidas por el centro por unas proteínas que se llaman las coecinas. Bien, ya sé lo que pasa, yo no tengo la imagen, pero eso vamos a verlo más adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta imagen sirve porque ves cómo tienes el ADN, ¿no? El clásico DNA de doble cadena, ¿no? Así en su forma de hélice, doble hélice. Entonces, no solamente es el DNA, ves que ese DNA se enrolla en las histonas y esas histonas a su vez se enrollan entre sí. Y eventualmente esto se enrolla tanto, se empaqueta tanto, que forma entonces lo que nosotros conocemos como los cromosomas. ¿Okay? Es importante que tengan este concepto porque no es que el DNA está por ahí, no, el DNA necesita estar organizado espacialmente. Esa organización espacial se alcanza gracias a las histonas. Es un concepto que, desde el punto de vista de imaginación, no es fácil de entender. Sigamos. Ok, tienes esta imagen, no es como si agarras un núcleo y le haces un corte axial o transversal. Entonces encontrarás dentro de ese núcleo la bola de estambre.
¿Okay? Entonces, en esa bola de estambre, que es la cromatina, está organizada como una bola de estambre gracias a que todo ese DNA se enrolla en estas proteínas que nosotros llamamos las histonas. Entonces, dependiendo de qué actividad hace la célula, estas histonas enrollan y desenrollan el ADN. Y ese empaquetamiento o desempaquetamiento hace que el ADN exprese ciertos genes. Y esos genes generan cambios en la célula. Y esos cambios en la célula hacen que cada célula exprese o realice su respectiva función. ¿Okay? Vean que lo interesante que es esto, ¿no? Entonces tienes aquí un cromosoma, ¿okay? Que el cromosoma al final del día ves que es un montón de cromatina condensada. Todo esto que está aquí, pero organizado espacialmente como un cromosoma. Entonces, este cromosoma tiene dos, como una X, ¿no? Entonces, cada una de estas patitas se llaman las cromátides. Entonces, esas cromátides están unidas en el centro gracias a esa proteína que les dije que se llama la coesina. ¿Okay? Entonces, lo mismo. Al momento de que la célula se va a dividir, es un concepto que nosotros estudiaremos con más calma en la otra clase, la cromatina se condensa. ¿Okay? Se condensa en estructuras que son visibles del microscopio que se llaman los cromosomas. Entonces, en este cromosoma, de hecho, la cromatina está tan condensada que es visible en el microscopio. Entonces, cuando eso ocurre, tú tienes aquí la patita de cromátides. ¿Ves? Cromátides son hermanitas cromátides que están unidas en esta estructura que se llama el centrómero, pero aquí hay una proteína que las une, que se llama entonces la famosa coesina. Eso lo vamos a mencionar hoy, pero lo discutiremos con más detenimiento, si es que esta palabra existe, con más calma, cuando hablemos de nuestra clase del ciclo celular. Bien, aquí viene una cosa que es surreal, que es un concepto que como tú te lo imaginas, es poco creíble que eso pueda existir. Por eso es que comparan mucho la célula con el universo. O sea, tú te imaginas cuánto mide el universo, cuántos planetas hay en el universo, cuántas estrellas hay en el universo. Bueno, es un número tan grande, con tantos ceros, que es inimaginable. O sea, la imaginación no da para eso. Billones de billones de billones de billones. Por eso es que el universo es una cosa que es surreal. Como te lo imaginas, todos los conceptos que conocemos de espacio, de tiempo, se distorsionan, se alteran, porque es algo tan grande, tan elevado, que el tiempo y el espacio no aplican ahí. Curiosamente, eso lo aprendí cuando vi Ant-Man. Curiosamente, o no lo aprendí, lo reforcé. Claro, porque es que son cosas tan inimaginables que tienes que verlo para poder decir que chuleta. Eso es incomprensible. Eso es física. A mí no me gusta la física. Pero bueno, toca hacer la correlación con esto, ¿no? Toca hacer la correlación con lo que ocurre dentro del núcleo. Porque en el núcleo las cosas ocurren a un nivel tan chiquito, tan micro, tan nano, que la imaginación ahí no aplica. ¿Okay? Eso es tan pequeño que tú dirás que chuleta, realmente las reglas del espacio y el tiempo, las reglas de la física, no aplican dentro del núcleo. Por eso que tú te vas a leer biología celular, el material que existe es infinito y en constante producción. O sea, ¿por qué les digo eso? Porque si nosotros hubiéramos descifrado cómo ocurre la célula, qué ocurre dentro de la célula, si supiéramos cómo funciona eso, pues no hubiera enfermedad, no hubiera medicina, porque nadie se muriera. Entonces, esas son cosas que no se han logrado descifrar todavía. ¿Okay? Y se van descubriendo cosas cada día, que es una cosa que está en constante descubrimiento. Me moriré yo y se morirán ustedes, y eso, todavía hay ciencia para rato. Bien, imagínense ustedes que el DNA de cada célula mide 2 metros. 2 metros es como de aquí al techo. O sea, pues yo mido 1,60 m y tanto. 2 metros es como de aquí al techo. Entonces, ¿cómo tú agarras algo que mide 2 metros y lo empaquetas en el núcleo de una célula? Por ejemplo, este reloj que yo tengo aquí.
Este reloj que yo tengo aquí mide como ¿cuánto? Como 30 centímetros, menos, mide como 25 centímetros. Eso quiere decir que este reloj yo lo voy a doblar la suficiente cantidad de veces para que esto quepa dentro del núcleo de una célula. O sea, ¿cuántas veces yo tengo que doblarlo? O sea, es una cosa que es irreal, es surreal, ¿ok? Pero eso es lo que ocurre dentro de nuestras células. Tú agarras algo que mide 2 metros de longitud y lo empaquetas dentro del núcleo de una célula. Eso es casi imposible imaginárselo. Pero bueno, eso es lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. Por eso es que la biología es apasionante, ¿ok? Imagínense ustedes, en este DNA hay 3.2 billones de pares de bases. O sea, tiren línea. Yo les decía en algún grupo pasado, la magnitud de un número como 3.2 billones. O sea, si tú te pones a contar 1, 2, 3, 1 billón. O sea, si tú cuentas un número por segundo, ¿cuánto te va a tomar contar 3.2 billones? Si tienen tiempo libre, hagan el cálculo. O sea, no te va a alcanzar esta vida para terminar de contar. Entonces, es para que usted vea la magnitud de las cosas que ocurren dentro de los núcleos de los trillones de células que tenemos nosotros. Es una cosa que tú te quedas como que bestia, qué locura, qué locura. Esa empaquetación, si es que esa palabra existe, de ese DNA, de esos 2 metros de DNA que se enrolla tanto, que cabe dentro de un núcleo. Eso ocurre gracias a nuestras amigas, las histonas, ¿ok? Las histonas, que se la puse aquí en este color salmón. Bien, la histona, junto con su DNA, que es esencialmente lo que nosotros tenemos aquí a la derecha, el DNA sería esto azulito, que se enrolla en la histona. Bueno, esa unidad del DNA con sus respectivas histonas se llama el nucleosoma, ¿ok? Otro concepto nuevo para ustedes. En ese nucleosoma nosotros encontramos un centro o un core de 8 histonas. 1, 2, 3, 4, cada una con su respectivo par. H2A, H2B, H3 y H4. Y otra histona que va por fuera, que es la H1, ¿ok? Entonces ese DNA con su respectiva histona, eso es lo que se llama el nucleosoma, ¿ok? Ya lo mencionamos esto. Yo creo que esto lo puedo pasar para la próxima clase a esta diapositiva de acá. Entonces, como les dije, no es que esto, imagínense ustedes, el tema es tan cabrón que el núcleo se empaqueta en sus histonas, pero no es que se queda ahí. El tipo se va enrollando y desenrollando. O sea, qué locura. O sea, es una cuestión completamente dinámica. El nucleosoma es una estructura dinámica y estas histonas se van modificando. Y entonces, por así decirlo, el DNA se va enrollando y desenrollando, enrollando y desenrollando a través de las histonas. Imagínense ustedes cuántas posibles combinaciones es posible con números tan elevados. O sea, excede nuevamente la imaginación. Entonces, ese enrollamiento y desenrollamiento que ocurre gracias a la modificación de las histonas ayuda a que puedan replicarse y transcribirse los genes, ¿ok? O sea, esto va más allá de la imaginación. Entonces, ese dinamismo hace que tu célula pueda entonces captar y cambiar frente al medio. O sea, tiene en línea de, o sea, y obviamente, ¿no? Esto es para algo bueno, pero gran parte de esto forma la base de lo que nosotros conocemos como el cáncer. ¿Okay? Cuando ocurren estos errores, si ocurre un error en esto, entonces viene el cáncer, ¿ok? Y no es cáncer, vienen las enfermedades en general. Pero como mi práctica de patología, gran parte ya se enfoca a la oncología, hoy en día el entendimiento del cáncer se basa en el entendimiento de la biología celular. Es más aparatoso en el cáncer, pero ¿por qué no? El paciente diabético tiene una base genética y epigenética. El hipertenso igual. El paciente con lupus igual. O sea, todo esto al final del día se basa en el conocimiento de la expresión de genes y su relación con el funcionamiento de las histonas. O sea que el día de mañana los medicamentos o el manejo del paciente va enfocado a manipular esto, a manipular el núcleo de las células, ¿ok? Para que usted vea lo avanzado que son estas cosas.
ya lo estudiarás en tu momento, ¿no? Pero es para hecho, cuando yo doy esta clase, yo me quedo a pensar que chuleta. Hay tantas cosas que uno desconoce. O sea, cuando digo que chuleta, yo creo que yo sé algo, en verdad no. No es que yo sepa. O sea, no es que yo me dé cuenta que yo sé. Me doy cuenta de lo ignorante que soy. Y bueno, moriré ignorante porque, Dios mío, el tema da para rato. Definitivamente no iba a poder dar clase ayer porque yo para esta clase tengo que estar concentrado en lo que estoy hablando. Entonces, miren, el DNA agarra y se empaqueta dentro del nucleosoma gracias a sus histonas. Y él va empacándose, y el correcto empaquetamiento es el que regula la expresión de los genes. Si el empaquetamiento no está bien regulado, entonces la actividad de los genes es disfuncional. Y si esto ocurre, la célula trácata, la matan, muere. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar el jueves, ¿ok? Usted ya sabe esto, ¿no? Clásicamente el DNA se agrupa estructuralmente, tridimensionalmente, en una doble hélice. Bueno, tira en línea que esto se va empaquetando los 2 metros, esto se empaqueta, 1 millón de veces se empaqueta, hasta que esto llega a un paquete de 30 nanómetros. Yo me acuerdo cuando tú dabas física en la escuela, que te decían los sufijos de los metros, de que micrómetro, nanómetro, o sea, llegas a una cosa que es chiquitísima, chiquitísima. Entonces, cuando tú llegas a los 30 nanómetros, al igual que el universo, la cromatina, la estructura, hoy en día se entiende poco. Es como cuando vi Ant-Man, ¿no? Que entonces llegas a un punto en que las cosas son tan chiquitas que las reglas del espacio y el tiempo no aplican. Todo se altera, todo se distorsiona. Eso es chévere, eso es pretty, es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es como ciencia ficción. Por eso es que esas películas pertenecen a la parte de sci-fi, ciencia ficción, pero no es ninguna ciencia ficción. Eso es lo que ocurre dentro de nuestras células, ¿ok? Y bueno, mañana estudiaremos la división celular y estudiaremos lo que sí se ve. Sí se ven los cromosomas. Por medio del microscopio sí se ven los cromosomas, por eso lo estudiaremos mañana, ¿no? Solo para recordar, cuando hablamos de bases, los 3.2 billones de bases, hablamos de las bases nitrogenadas, ¿no? La adenina, la timina, la guanina y la citosina, ¿ok? Que son cosas que usted recordará de su clase de biología celular. También con ARN o RNA, el uracilo, ¿no? Bien, en este punto sí vamos a discutir un poquito de el carácter tintorial, ¿ok? Ahora sí vamos a discutir cosas que sí se ven. Bien, entonces, nosotros tenemos en las células que no se están dividiendo, obviamente, porque las células que se están dividiendo, la ves en mitosis, distintos caracteres tintoriales de la cromatina. Ves aquí que este es el núcleo, ¿no? Esto que tú ves aquí es una célula ganglionar, ¿ok? Pueden buscarla si quieren. No voy a hablar de ella hoy porque hablaremos de ella cuando hablemos de la clase del tejido nervioso. Ves que el núcleo no es todo un solo color, ¿ok? El núcleo tiene distintos tipos de tinción. Tiene una tinción clarita que nosotros le llamamos la eucromatina y tienes una tinción más oscura, sobre todo la periferia, que le llamamos nosotros la heterocromatina. Y tienes este punto intensamente basofílico que se llama el nucleolo. Vamos a ver qué es eso. Muy bien, lo mismo, ¿no? En este hígado también, esta imagen es de mucha más calidad, por cierto, ¿no? Pero bueno, esta es la del libro. No, esta no es el libro, esta la encontré en internet. Tienes un carácter de la célula que es clarito o es levemente basofílico, esa es la eucromatina, y la que es más basofílica es la heterocromatina. Y lo que es intensamente basofílico es el nucleolo, ¿ok? Quédense con ese concepto por el momento. Bien, ¿qué ocurre con esto? Cuando nosotros vemos más eucromatina, corresponde con núcleos que son ricos en genes y tienen una alta actividad transcripcional. O sea, un núcleo con mucha eucromatina es un núcleo que es activo en la síntesis de proteínas, como por ejemplo el hepatocito o por ejemplo esta célula o neurona ganglionar. Son células que están activamente sintetizando cosas. ¿Ok? Habiendo dicho eso, las células del cáncer o las células neoplásicas
neoplasia, se lo dejé yo de tarea. No se lo voy a preguntar, yo asumo que usted lo estudió. Si no lo estudió, pues mala suerte. Esto, por lo general, tienen eucromatina, porque son células que están fuera de control, que están activamente sintetizando cosas sin control. Por eso es que la cromatina de una célula neoplásica, una célula de cáncer, por lo general suele ser una cromatina tipo eucromatina. ¿Ok? Y tienes entonces las otras áreas de la heterocromatina, donde ocurre básicamente lo contrario. Poca o ninguna actividad transcripcional. Entonces tienes áreas de mucha síntesis y tienes áreas de poca síntesis. Entonces cuando estudiamos las células, depende del tipo de célula, hay células con núcleos con eucromatina, que tú puedes decir, bueno, este es un núcleo con una alta actividad de proteínas, y tienes núcleos que son muy basofílicos. El ejemplo clásico es los linfocitos, que son núcleos con poca actividad de síntesis de proteínas. A su vez, la heterocromatina se divide en dos. Tenemos la heterocromatina constitutiva, ¿ok? En esa heterocromatina hay secuencias repetidas de ADN. Estas secuencias repetidas de ADN se encuentran sobre todo en los extremos de los cromosomas. Esto que está acá arriba, que son los telómeros, y aquí en el centrómero. Esto es una cuestión que se estudia más a fondo cuando vemos patología, cuando hablamos de la biología del cáncer. Estas áreas se van desgastando, ¿ok? Por así decirlo, la célula no se puede dividir de forma infinita. Las células que hacen eso son las células malas. Nuestras células se dividen una cantidad establecida de veces y entonces cuando la célula cumple con esa función, pues ya se muere, envejece, ¿ok? Porque ya está muy viejita y ya no puede desempeñar su función adecuadamente y no le queda de otra que ser eliminada. Una parte por qué ocurre esto es porque estos telómeros se van desgastando y cuando el telómero se desgasta, ya la célula no puede seguir dividiéndose, ¿ok? Eso es un mecanismo de la regulación de la misma célula. O sea, las células que se resisten a esto son células que son malas, son células neoplásicas, potencialmente dañinas para el cuerpo. Y tenemos otras regiones que se llaman las heterocromatinas facultativas, que es donde estos genes son inactivados, ¿ok? O que esa inactivación se regula por mecanismos epigenéticos. ¿Por qué? Porque la célula tiene que estar en constante actividad. El mejor ejemplo que se me ocurre con esto es que tú tengas tu carro y tú le quieras echar gasolina. Vamos a suponer que tú te ganaste un bono ilimitado en la gasolina. No es que tú le vas a echar a tu carro toda la gasolina a la gasolinera, porque diablo, el tanque no da. O sea, echarle más gasolina fuera del límite no es mejor, es peor. Habiendo dicho eso, el hecho de que el núcleo sintetice muchas proteínas, eso es bueno hasta el límite. Si te pasas del límite, es malo. Entonces, cuando la célula se pasa del límite, ella tiene que ser regulada o silenciada. Y eso ocurre gracias a mecanismos epigenéticos que se regulan a nivel de la heterocromatina, sobre todo a la heterocromatina facultativa. Por eso es que alguna vez que tú llenas el tanque de un carro, tú ves que tú llenas y cuando llenas mucho carro, así que clac, clac, que no te deja echar más. Bueno, es un mecanismo que el tanque usa para regular para que no te pases de gasolina. Es un ejemplo que se me ocurrió. Espero que sirva. Pero bueno, es para que tú veas que aquí todo, nuevamente, la palabra mágica de este curso, todo tiene que estar estrechamente regulado, ¿ok? Estrechamente regulado. Bien, como les dije, ¿no? Eucromatina se ve en células activas, con síntesis activas de proteínas, como las neuronas, como las células, como los hepatocitos y como las células neoplásicas. Por ejemplo, esto que tienes acá es una neurona. O sea, las neuronas son células realmente grandes, son colosales, son enormes, ¿ok? Y tienen un núcleo que está en constante actividad. Como tú ves fisiología, tú verás que todo esto que yo estoy haciendo ahorita, hablando, respirando, que mi corazón lata, todo eso ocurre gracias a las neuronas. Las neuronas son las que dictan y regulan todos esos mecanismos que a veces tú ni te das cuenta. Verás de que la motorona superior, la inferior, la sinapsis, eso es fisiología. Yo no voy a hablarles de eso. Sin embargo, tienes la contraparte. Compara este núcleo acá de este linfocito, un linfocito que está activado, por cierto, se ve todo negrito, ¿ok? Todo basofílico. Porque la función del linfocito
no tiene que ver con la síntesis directamente de proteínas. Su función es otra. Entonces, yo puedo extrapolar que estas células, las dos son células, pero no tienen la misma función gracias a los distintos caracteres tintoriales del núcleo. Este de acá arriba es un núcleo con mucha heterocromatina y este es un núcleo con mucha eucromatina. O sea, eso a mí me extrapola qué está ocurriendo en ese momento. Y habiendo dicho esto, ¿por qué no? El eritrocito es una célula sin núcleo. Tiene otra función. Entonces, es para que tú veas que dentro de las células hay muchos, cantidad infinita de células que nosotros conoceremos a lo largo de este curso, ¿no? Bien, tú sabes que dentro de tus 46 cromosomas, tú tienes tus cromosomas sexuales, que son los cromosomas X y los cromosomas Y, que definen si un individuo será hembra o macho, ¿no? Hombre o mujer. Entonces, fuera de esos cromosomas sexuales, que son 2, tú tienes entonces otros 44 cromosomas restantes, que se llaman los autosomas, ¿ok? Cada uno viene de tu mamá, perdón, una mitad viene de tu papá y otra de tu mamá. Al final forman los 23 más 23, 46, ¿ok? Entonces, cada uno de estos cromosomas que se emparejan, cada 23 tiene su parejita. Bien, eso se llama su cromosoma homólogo, ¿ok? Ellos son compatibles entre sí. Pues muchachos, esto que ustedes están viendo en la diapositiva, ¿saben cómo se llama? Ese estudio, ¿saben cómo se llama? Cariotipo. Correcto. ¿Y qué conoces por el cariotipo? Es un estudio Bien, que se utiliza para ver las características de genéticas, ¿no? Por ejemplo, con eso se detecta la trisomía 21, el síndrome de Turner, entre otros tipos de síndromes también. ok, vas bien. Pero más que genéticas, es para ver las características de los cromosomas. Entonces, habiendo dicho eso, este paciente que tú estás viendo aquí, ¿es hombre o mujer? ¿Qué te ocurre a ti? Mujer, ¿Y por qué es mujer? porque no tiene cromosoma Y. Correcto, porque tiene 2X. Muy bien. ¿Y este cariotipo es normal o anormal? Anormal. Anormal. ¿Por qué tiene anormal? Tiene 3 cromosomas en el 21. ¿Y eso qué significa? Una trisomía 21, o sea, síndrome de Down. Perfecto. Entonces yo puedo dejar la clase así porque son muchachos muy inteligentes, no es sarcástico. En verdad está bien, está perfecto lo que saben. Si les sirve de consuelo, hay otros grupos que no lo sabían, pero ustedes sí lo saben. Eso es bueno. Eso a mí me da esperanza en los estudiantes. Claro, esto es un cariotipo anormal, ¿ok? Es una trisomía 21 en una niña. Entonces, yo no voy a hablar de esto porque esto es genética. Yo no soy genetista. Yo conozco las cosas básicas de esto, pero yo no soy experto en esto. Entonces, tú ves que tienes aquí, tú contamos estos y en total van a haber 47 cromosomas. A este cariotipo le vamos a llamar 47XX, ¿ok? O una trisomía 21. Trisomía porque hay 3 pares, perdón, ¿qué 3 pares? Que no, eso no puede decir. Hay 3 de estos hermanitas 21. Eso es anormal, ¿ok? Entonces, cuando les hablo yo de este concepto acá de los cromosomas homólogos, tú ves que hay un 1 del padre, un 1 de la madre. Una patita del padre, una de la madre. Y así te vas, ¿ok? Entonces, esto en el laboratorio se hace gracias a los cultivos celulares. Y entonces, por métodos digitales, se emparejan a las respectivas hermanitas, ¿ok? Y entonces, esto te da como resultado un cariotipo en el que tú detectas cosas anormales como estas, ¿no? Como la trisomía 21. Es útil, como me dijo el compañero, también para el síndrome de Turner, Klinefelter, etcétera, que son cosas comparadas con el síndrome de Down, son cosas raras, pero que también uno aprende durante su carrera. Pero no, es sobre todo útil en mi práctica porque esto te ayuda también a detectar cosas que se relacionan con neoplasias, con cáncer. El ejemplo mejor utilizado
se da cuando estudiamos la leucemia mieloide crónica. ¿Okay? Yo creo que eso no vamos a hablar en este curso porque es otro tema. Pero bueno, la leucemia mieloide crónica, para que se dé, necesita de un gen de fusión que se llama el gen BCR-ABL1. Bien, aparte de ese gen de fusión BCR-ABL1, que tiene una actividad tirosinquinasa importante, que es lo que hace que el componente granulocítico prolifere en exceso, eso se produce ya que hay una translocación de los cromosomas 9 con el 22, o sea, se cambian las patitas, ¿ok? Entonces, esa translocación que se ve en el cariotipo da como resultado este gen de fusión BCR-ABL, ¿ok? También da como resultado algo que se conoce como el cromosoma Filadelfia. De eso ustedes pueden leerlo, porque gracias al descubrimiento de esta translocación 922 y este cromosoma Filadelfia, y por qué no el gen de función BCR-ABL1, gracias a esto se le pudo dar terapia dirigida a los pacientes con leucemia mieloide crónica, o sea, con inhibidores de la tirosinquinasa, siendo el prototipo de esto el imatinib, y gracias a esto, hoy en día, gran parte de estos pacientes se curan, ¿ok? La leucemia mieloide crónica, hoy por hoy, es uno de los pocos cánceres que se curan. Quisiéramos que eso ocurriera con todos los cánceres, pero bueno, la ciencia todavía no ha llegado hasta allá. La leucemia mieloide crónica es súper bonito, es una parte bien importante de la historia de la medicina, porque te ayuda a entender cómo, cuando te das por la parte de esta genética de los cromosomas, cómo pegándole a esto, el paciente se cura. Es uno de los pocos cánceres que se puede hoy en día curar, ¿ok? Después se pueden, bueno, es que eso es más que todo patología y hemato, ¿no? No me quiero extender porque, diablos, no me alcanza el tiempo. Bueno, sigamos con nuestra clase. Usted sabe que los cromosomas tienen su parejita, o sea que vienen en par. Por eso es que le decimos que son diploides, uno de la madre y otro del padre. La excepción ocurre con las células sexuales, que son en este caso los espermatozoides y los ovocitos. Y obviamente tienen que ser haploides, ¿ok? Porque al momento de juntarse o emparejarse, al momento de la fecundación, tiene que venir 23 del espermatozoide y 23 del ovocito, para que el resultado dé como resultado, para la redundancia, un total de 46, ¿ok? Bueno, esta separación ocurre gracias a la meiosis. La meiosis yo no hablo de eso, la meiosis usted la conocerá, o si la conoce ya, eso es más que todo en biología. A mí no me gusta hablar de eso porque es muy largo y la verdad es que eso es, no creo que sea de parte de la histología, ¿ok? Entonces, tienen ustedes línea. ¿Qué pasa si el espermatozoide tuviera más de 23 o menos de 23 y igual al ovocito? Entonces, la suma no da 46 y entonces esas aberraciones cromosómicas gran parte de las veces terminan en abortos, ¿ok? O también pueden terminar en esto, ¿no? Pueden terminar en una suma que no da o una resta que no da, porque también puede haber 47 o puede haber 45, como es en el caso del Turner, ¿no? Que es 45X. Entonces, importante eso, las células sexuales, o sea, los espermatozoides y los ovocitos, son haploides, o sea que tienen la mitad de los cromosomas. Bien, esto que es acá, que es el cariotipo, se generó gracias al análisis del cromosoma en un microscopio. Y esto se genera gracias a lo que nosotros conocimos en la clase anterior, que es el cultivo celular, ¿ok? ¿Qué se hace en el cultivo celular? La célula que está en división se le provoca un arresto del ciclo celular, sobre todo en la metafase. Ese arresto se genera gracias a la colchicina. Entonces, esa colchicina le pega a los microtúbulos. Usted ya sabe la clase de citoesqueleto que el microtúbulo es necesario para que la célula se divida en dos. Si tú le pegas al microtúbulo, si lo alteras, la célula se queda estática, ¿ok? Y si tú haces que la célula se quede estática, tú puedes efectivamente estudiar a los cromosomas. Entonces, esos cromosomas estáticos le toman fotos y lo ordenan digitalmente y se produce esto. Esto que es el cariotipo. Eso se llama citogenética, ¿okay? Eso forma otra parte que no es mi área, pero yo conozco las cosas, las generalidades muy generales, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, eso nada más habla más del ciclo celular.
Porque acuérdense que la célula se está dividiendo constantemente. A medida que yo estoy hablando y ustedes están escuchando, nuestras células se están dividiendo. Entonces, es imposible estudiar los cromosomas en tiempo real, porque eso ocurre realmente rápido. Entonces, tú necesitas, por así decirlo, paralizar a la célula. Y esa parálisis ocurre gracias a esto, ¿ves? A la colchicina. Si tienen curiosidad, pueden investigarlo. Me explico la imagen. Y ven esta imagen, ¿no? Una célula diploide tiene 2 copias de cada cromosoma, que da como resultado 46. Mientras que una célula haploide, o sea, los espermatozoides y los ovocitos, tienen la mitad, o sea, 23. Y eso es lógico, porque al momento de la fecundación, tiene que unirse 23 y 23 para formar 46. Si eso no ocurre, entonces eso es anormal, eso es aberrante. Bien. La otra estructura que vamos a discutir en esta clase se llama el nucleolo. Es este puntito que es más basofílico que inclusive la cromatina. Tú encuentras nucleolo en células que son especialmente intensas en la síntesis de proteínas. Una duda o una intriga importante que puede surgirte a ti en este punto es que tú me dices que, hey, profesor, tú dijiste que la heterocromatina silencia genes. Entonces, ¿cómo es que entonces el nucleolo, que es basofílico, es más de proteínas que son activas en la síntesis? Bueno, viene la explicación de esta, porque es como una contradicción. Bien, el nucleolo no es heterocromatina. ¿Ok? Como dice aquí en mayúscula cerrada, no es heterocromatina. El nucleolo es RNA ribosomal que es densamente concentrado. O sea, RNA que está destinado a la futura síntesis de más proteínas. ¿Ok? Entonces, este nucleolo favorece la síntesis de proteínas gracias a ese montón de RNA que está densamente concentrado. Que como les dije, es sobre todo prominente en células que son ávidas de la síntesis de proteínas, ya sea para el crecimiento de la misma célula o para la futura secreción de otras sustancias, ¿no? Entonces, vean ustedes, esta que es una neurona que se especializa en eso. Cuando tú estudies la sinapsis, tú verás que para la sinapsis es fundamental el tema de la secreción de vesículas, porque en estas vesículas van los neurotransmisores, que esos neurotransmisores son los que hacen que la célula se comunique una con otra. Eso después tú lo incorporas cuando conozcas qué es la acetilcolina, qué es la adrenalina, la noradrenalina. Son neurotransmisores que sintetiza la neurona. Y la sintetiza gracias a que su núcleo es especializado en la actividad transcripcional. O sea, es especializado en la síntesis de proteínas, y en este caso la síntesis también de neurotransmisores. Entonces tienes aquí esta ultraestructura o esta microscopía electrónica en la cual tú ves los distintos subdominios del núcleo. Tienes aquí a la periferia la heterocromatina. Recuerda que estas son áreas especializadas, entre otras cosas, en silenciar o regular la actividad transcripcional gracias a la función de las histonas. Y tienes estas otras áreas más claritas que son las eucromatinas, que son entonces las áreas especializadas en la actividad transcripcional. O sea, son áreas que prácticamente hacen lo contrario y que lógicamente tienen que estar en adecuado balance. No puede estar la célula ni silenciada ni sintetizando así sin control. Entonces, esto está debidamente regulado y la expresión de la célula cambia dependiendo de la estimulación del medio externo o, ¿por qué no?, el medio interno. Y aquí está el nucleolo, que sí, es un área que está densamente, bueno, en este caso no es basofílico, a nivel de la microscopía electrónica no se llama así, pero es un área que es densamente más oscura. Recuerden, no es que es heterocromatina. Esto que tú ves aquí en el nucleolo es RNA ribosomal densamente empacado. ¿Okay? Esto que tú tienes acá son células de la epidermis, o sea, son células epiteliales. ¿Okay? ¿Ves las espinitas que tienen entre sí? Por eso es que estas células se le llama células, o mejor dicho, el estrato espinoso, gracias a estas espinitas que las unen. Parece tonto o parece irreal, pero esas espinitas son las que hacen que tu piel, en este caso, no se rompa con facilidad. O sea, trata de agarrarte la piel y trata de estirártela.
No puedes romperla porque tu epidermis está densamente unida gracias a estas espinitas, a estas uniones intercelulares que son lo que le dan a los epitelios, en este caso hablando del epidermis o de la piel, su función de revestimiento. Parece una tontería, pero estas espinitas son bien resistentes. Las conoceremos la próxima clase cuando hablemos de los epitelios. Hoy estamos hablando desde el núcleo, ¿ok? Ves que en el núcleo de la epidermis hay nucleolo, por supuesto, porque la epidermis, estas células epiteliales son especialistas en la secreción de queratina, ¿ok? Especialistas en la secreción de queratina. Ya la queratina la discutimos en la clase pasada, porque aparte es un filamento intermedio, la queratina es la que evita que nosotros perdamos agua a través de la piel. Si no fuera por eso, no pudiera haber vida en la atmósfera, ¿ok? Fuera incompatible con la vida. Entonces, no, eso no lo voy a decir, eso lo voy a decir en la próxima clase. Listo, vamos a esto por aquí ahora. Entonces, mira, yo le dije antes de la progeria y realmente eso lo discutimos en esta clase. Me adelanté en el tiempo. El núcleo puede sufrir muchas alteraciones, ¿ok? Realmente este curso se llama histología. O sea que esto es fisiológicamente todo dentro de los parámetros normales. Pero siempre hay que hacer acotación con qué ocurre si estas cosas se alteran. ¿Ok? Entonces, la lámina A, que es la que forma el esqueleto del núcleo, también se puede alterar. Y eso da como resultado una enfermedad rarísima, pero que existe, que se llama la progeria. O sea, se llaman las laminopatías, que son súper raras, por suerte, ¿no? O sea, eso provoca envejecimiento prematuro. ¿Por qué es curioso esto? Porque a pesar de que el paciente tenga láminas anormales, unas células se afectan más que otras, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en detalle por qué ocurre esto, pero sí para que ustedes sepan que si la lámina se altera, esto tiene sus respectivas manifestaciones clínicas, ¿ok? Y con eso termina la clase de hoy. Preguntas, dudas, comentarios, algo que no quedó claro. Curiosidades. Buen día, profe. ¿A qué pertenece la lámina A? Es que no lo escuché. La lámina A es un filamento intermedio que forma parte de la estructura del núcleo. Realmente, más que tener una función como tal, pero vamos a echar para atrás. El mejor ejemplo que a mí se me ocurre para hablar de la lámina A es el citoesqueleto. ¿Se acuerdan cuando hablamos del citoesqueleto, que es el que forma la estructura del núcleo, el núcleo de la célula? Es como el armazón de la célula. Bueno, el núcleo también necesita su armazón. Y este armazón se lo da la lámina A. No quiero repetir la palabra, pero lo voy a repetir. O sea, la lámina A forma el esqueleto del núcleo. ¿Okay? Y el esqueleto no solamente es para la estructura, el esqueleto es para permitir, está dentro de la bolsita, es para permitir la adecuada comunicación entre la lámina, entre la membrana nuclear interna y la cromatina. Eso lo decía acá en la diapositiva, ¿no? Déjame buscarla para enseñarte. Aparte de formar el esqueleto del núcleo, la lámina a ver, aquí está. La lámina A se une con proteínas de la membrana nuclear y también se asocia con la cromatina. O sea, también sirve de puente de comunicación entre la membrana nuclear y la cromatina como tal. Tiene una función estructural y también de comunicación. Y si se altera, puede dar esta cosa rara que se llama la progeria. Es un filamento intermedio. Ok, profe, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué más? Profe, tengo una pregunta. Todas ¿Pueden las haber preguntas. células que no presenten nucleolo o siempre tienen que tener nucleolo? Igual que supuesto que hay. otros organelos. Sí. Vámonos al Histology Guide. Vámonos aquí a transmitir mi... no lo tengo abierto. Déjame aquí cerrar esto y quiero transmitir mi Safari. Mi Safari es el buscador de la computadora. Histology Guide. Ya lo arreglaron, por cierto. Vamos a transmitirles, pues. Aquí está. ¿Se ve el Histology Guide? Sí, profe. Ok, vamos a hacer las dos comparaciones. Vamos a comparar distintos tipos de células. Vámonos primero al tejido nervioso.
El tejido nervioso es un tejido que es especializado en la comunicación entre células y para poder comunicarse necesitas para eso una alta transcripción de proteínas. Entonces, esto que tienes aquí es un corte axial de una médula espinal. ¿Cómo lo hicieron? No sé, porque para hacer esto tiene que ser un máster de la disección. Mi reconocimiento al que lo hizo. Bien. La disección es tan minuciosa que tienes por acá afuera músculo esquelético, tienes el hueso de la vértebra, tienes en el medio del hueso el tejido hematopoético que corresponde con la médula ósea, y en el centro tienes el tejido neural que corresponde con la médula espinal como tal. Vamos a bajar. Vamos a bajar como si tuviéramos un microscopio real. Dale chance que esto tiene que cargar. Bien, en este montón de células, es unas células que son más grandes que las otras. Vamos a bajar más. Es súper grande, ¿no? Esto que tú estás viendo aquí, que yo estoy con mi manito, no mi manito, con el cursor, esta y esta son neuronas, ¿ok? Son neuronas grandes. Bueno, las neuronas son grandes por definición. Compara la neurona versus su hermanita acá de la glía. La neurona es grandísima. La neurona en su núcleo tiene varios caracteres tintoriales, ¿ok? Tienes en el centro un nucleolo y tienes áreas de eucromatina y áreas de procromatina. O sea, que la neurona es una célula que es activa en la síntesis de proteínas y también de neurotransmisores, ¿ok? Eso será algo que tú comprendas mejor cuando estudies qué es la sinapsis y cómo ocurre la sinapsis, ¿ok? Cómo ocurre esa transcripción, perdón, esa comunicación de neurotransmisores. Por una parte, esta es la neurona, ¿ok? Que es la célula que se me ocurre que tiene el núcleo más colosal, por así decirlo. Vamos a comparar esa neurona versus una célula, por ejemplo, de la sangre. Blood smear. Vamos a poner en grande, ¿dónde está aquí está. Sangre, 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 y vamos a bajar, ¿no? Para que cargue. Esto que tienes aquí es un linfocito, ¿ok? No voy a preguntar eso porque eso es muy avanzado. Que si es un linfocito B o un linfocito T, eso se lo digo después cuando hablemos de la clase de sangre como tal. ¿Ves que el linfocito, si tú comparas el núcleo de la neurona versus el linfocito, son completamente distintos? El linfocito no tiene nucleolo, porque la actividad del linfocito no se basa en esa clase de actividad transcripcional. Su actividad es diferente. ¿Cuál es la actividad del linfocito? Muchas, que no las vamos a discutir hoy. Bueno, un resumen, ¿no? El linfocito media la función de la inmunidad adaptativa, la dirige, ¿ok? El linfocito da órdenes sobre cómo se va a regular la inflamación. Claro, el linfocito T. Dentro del linfocito T hay muchos. Están los ayudantes, están los citotóxicos, están los reguladores y están después los linfocitos B, que ellos tienen entonces la función de generar los anticuerpos. De hecho, cuando el linfocito B está generando anticuerpos, cambia, ¿ok? Cambia y evoluciona a otro tipo de célula que se llama el centroblasto. El centroblasto nosotros lo conoceremos en su respectivo momento. Ahorita lo vamos a ver para que lo conozcan hoy. Pero ves que el linfocito no tiene nucleolo porque no lo necesita. O sea, la ausencia de nucleolo se refleja en su función. Su función no es la síntesis de proteínas. Complementando esa pregunta, me preguntaste, ¿todas las células tienen nucleolo? Hay células que ni siquiera tienen núcleo, como estos hermanitos acá, que son los eritrocitos. La respuesta es no, ¿ok? Nucleolo va a expresarse dependiendo de la función de la célula. Entonces ahora vamos a estudiar un linfocito B que sí tiene nucleolo, que se encuentra en los ganglios, ¿ok? Realmente se encuentra en los órganos linfoides, pero el más clásico es el ganglio linfático, que en su momento lo estudiaremos, ¿no? Hoy nada más lo mencionaré. Vamos a bajar, a ver cuánto me permite bajar. Creo que no me permite bajar mucho. Bueno, sí permite bajar bastante. Para que cargue. Oh, sí, baja bastante, ¿ves?
vamos a verlo de arriba. Bien, el ganglio linfático es una estructura en la cual hay presentación activa de antígenos, con la función de que nuestro amigo, el linfocito B, pueda entonces generar un respectivo anticuerpo que, por así decirlo, pelee contra ese respectivo antígeno. Entonces, los encargados de esto son los linfocitos B. O sea, cuando un linfocito B recibe el estímulo adecuado, gracias a un linfocito T, que es otra, esa es la clase de la presentación de antígeno, ¿no? De inmunidad. Él cambia a esta célula más grande, ¿lo ves, no? Es una célula con eucromatina y con un nucleolo. Esa célula se llama el centroblasto. El centroblasto es una célula que está activamente sintetizando proteínas con la intención de producir un anticuerpo para ese antígeno. Recuerden ustedes de las clases anteriores que los anticuerpos son inmunoglobulinas y al final del día esas inmunoglobulinas son proteínas, perdón, son proteínas. Entonces, dependiendo del estímulo que la célula reciba, puede o no presentar distintos caracteres nucleares. En ese sentido, puede o no presentar nucleolo, eucromatina o heterocromatina. Depende del estímulo que reciba la célula en ese momento, ¿ok? Depende de eso. Entonces, no, puede que no presenten nucleolo, depende de la función de la célula, ¿ok? Eso nosotros lo vamos a ir integrando a lo largo de las clases, cuando veamos los distintos tipos de células con distintos tipos de caracteres tintoriales, con distintos tipos de características morfológicas y tratamos también de incorporar un poquito de las características inmunofenotípicas de estas células y su aplicación práctica con respecto a la inmunistoquímica. Es algo que yo les puedo aportar en este curso que estamos viendo actualmente. ¿Qué más? Dice aquí, Profesor, curiosidad. Ajá, dime. Entonces, en el linfocito T no tiene núcleo, pero el linfocito B sí tiene. Tiene núcleo cuando le corresponde sintetizar un anticuerpo. No siempre ocurre eso. ¿Cuándo tú sintetizas un anticuerpo? Cuando te expones a un antígeno. Si no te expones al antígeno, entonces no hay necesidad de sintetizar anticuerpo. Curiosidad, eso es lo que ocurre cuando a la gente le ha resfriado y dicen que se le inflaman las glándulas. Eso jamás lo vuelvan a decir. Las glándulas no son lo que se inflama. Lo que se inflaman son las amígdalas, ¿ok? Y no es que se inflaman, aumentan de tamaño. Las amígdalas son tejido linfoide. Cuando tú agarras una infección respiratoria que por lo menos son virales, tú te expusiste al antígeno. El antígeno es ese virus. Y entonces ese antígeno se le presenta a tus linfocitos B y entonces tu linfocito B cambia a un centroblasto con la intención de generar un anticuerpo para erradicar ese virus. Pero eso no siempre ocurre. Eso, como les dije anteriormente, tiene que ocurrir con respecto al debido estímulo externo. En este caso, el estímulo externo es la exposición al antígeno viral. ¿Ok? No ocurre siempre. Dice aquí, curiosidad. ¿Recuerda cuando usted mencionó que los 2 metros que mide el DNA de la célula contiene 3.2 billones de bases empacadas dentro del núcleo? Hizo la suposición que si contáramos 1 a 1 base por segundo, bueno, hice el cálculo y eso dio 101 años y 6 meses. O sea, si yo quisiera hacer eso ya estoy tarde. Yo no creo que yo voy a vivir 101 años. Pero tengo 31 años, o sea que ya perdí 30 años de la cuenta. O sea, para que tú tengas la magnitud de los números, o sea, brother, y eso es que tú vas a parar, tú no vas ni a comer, ni a dormir, ni a nada. O sea, tú vas a estar 1, 2, 3, hasta que pasen 101 años. O sea, te vas a morir contando. O sea, es para que usted vea la magnitud de los números que manejamos aquí. ¿Ok? Es surreal, es inimaginable, por cierto. Curiosidades, así mismo, es una curiosidad. ¿Qué más, muchachos? Bueno, la verdad es que hoy no puedo quedarme hasta tan tarde porque tengo que ir al hospital. Así que si a usted se le ocurre algo más, siempre está abierto el canal del grupo de chat para preguntar lo que se les ocurra. Tengo pendiente con ustedes hacer la dinámica del Edmodo. Vamos a hacerlo sin falta el jueves, o sea, mañana, después de la clase, ¿ok? Más o menos como a las 6 de la tarde.
es para que usted vea cómo funciona la plataforma y así usted pueda entonces entender cómo van a ser los quizzes y cómo van a ser los parciales. Eso lo vamos a hacer sin falta mañana, que ya lo dilató mucho. No, mañana sin falta. Listo, muchachos, pues cuídense y sigan entonces con sus actividades y yo voy a lo mío. Entonces, nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, profe. Bye.